Realizemos el siguiente ejercicio de interpretación gráfica de funciones. Me dice que Skyland SADCB es una empresa que construye drones especiales para verificar cultivos de grandes productores de manzana. Si cada producto, en este caso unos drones, en producción le cuesta fabricarlos 8.960 con IVA y mensualmente tiene gastos fijos por pagar, como muestra en la tabla. Aquí tiene sus gastos fijos, lo que es renta, gasolina, salarios, telefonía, electricidad, insumos. Es un ejemplo, ¿verdad? Nos piden determinar gráficamente el comportamiento de las ganancias y cuántos productos necesitaría mínimo para empezar a generar ganancias, ¿vale? Es un ejercicio que, pues bueno, acabo de formular. Obviamente no lo van a encontrar en ningún lado. Sin embargo, obviamente lo estoy colocando con IVA, para en este caso en especial para los que están en el área de contabilidad y que luego a veces les cuesta trabajo como deducir lo que es el IVA y cosillas así. Entonces vamos a determinar lo siguiente. Obviamente me interesa el precio, este precio de producción, pero sin el IVA, porque obviamente, este IVA son recursos que yo tengo que pagar ante el SAT, ¿no? Recordemos que ahorita el impuesto del valor agregado, el IVA, es igual al 16%. Obviamente, para que yo llegue a 16%, recordemos que este precio ya tiene el IVA, es decir, que si yo hago una formulita, el precio que yo desconozco, que es X, que lo multiplico por el 1.16, me tendría que dar a mí el precio total de 8.960. Y entonces, si yo quiero conocer cuál era el importe para llegar a 8.960 agregándole el IVA, ¿sí? Entonces, X, que es el precio que yo quiero conocer, es igual, eso está multiplicando, pasaría dividiendo, es decir, que yo tendría que dividir entre 1.16, 8.960 entre 1.16. Por lo tanto, el precio sin el IVA tendría que ser 8.960 entre 1.16. Obviamente el precio 7.724 punto, vamos a ponerlo punto 14. Es decir, que el dron me costaría 7.724.14, pero sin IVA, ¿ok? Que es lo que me interesa, porque el IVA, haz de cuenta que pues a final de cuentas son impuestos que yo tengo que pagar. Entonces, me interesa prácticamente el costo de lo que me está saliendo, obviamente. Obviamente tampoco lo estoy colocando que a eso lo van a vender, eso es lo que producen. Obviamente no lo van a vender a ese precio, obviamente van a tener que venderlo mucho más caro a otro precio de venta que incluya la utilidad. Pero en este caso únicamente como ejemplo quiero ver más o menos cómo se comporta con gastos reales, ¿no? Costos directos. ¿Cómo sé si estoy bien al dividir entre 1.16? Esta es la forma de que yo pueda obtener el costo sin el IVA. Es dividido siempre entre 1.16. ¿Cómo voy a saber si estoy bien? Pues bueno, si a este producto le saco el 16%, es decir, 7.724.14 por el 0.16, obviamente me daría por punto 16, me darían 1.235.86. Por lo tanto, si yo le sumo, que esto sería para mí el IVA, que equivale al 16%, entonces mi precio total tendría que ser el costo directo 7.724.14 más el IVA que representa el 16% de este costo, tendría que ser más 1.235.86 y nos daría más 7.724.14, nos darían 8.960. 8.960
pesos. Significa que esto es correcto. Es decir, que el costo sin IVA me costaría 7.724.14 y el IVA representa 1.236.86 y obviamente llego al mismo precio. Entonces esa es la forma de poder yo calcular lo que representa lo que es el IVA. Es decir, y aquí lo voy a colocar, el precio del dron, el precio obviamente que me interesa es sin IVA, por lo tanto el costo total me da 7.724.14. ¿Sale? El IVA, vamos a ponerlo aquí, el IVA ya desglosado, me dio únicamente 1.235.86. ¿Sale? Entonces de esta forma yo puedo calcular y determinar lo que es o desglosar un importe que tiene IVA y sacar el precio sin IVA, ¿vale? Aquí dice que este concepto es un importe neto, es decir, un importe neto significa que ya incluye el IVA, ¿sale? Entonces, igual no me interesan que ya tenga IVA, obviamente lo que me interesa son precios a costo directo. Y entonces esto dice que es lo que gasta mensualmente, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues muy sencillo, para calcular ya el costo final no voy a hacer todo el procedimiento, sé que en automático lo tengo que dividir entre 1.16, entre 1.16, entre 1.16 y en automático yo podría determinar cuánto sería el costo sin estar prácticamente con el IVA, ¿no? Entonces obviamente esto nos daría unos ciertos importes, que es lo que me interesa, el costo sin IVA. Entonces serían 5.000 entre 1.16, es decir que él paga 4.310. Vamos a borrar esto, 4.310.34. El otro paga bueno, aquí serían 4.310.34 porque lo hice con 5.000 y aquí sería 15.000 entre 1.16, es decir que él paga 12.931.03. Los 80.000 entre 1.16, obviamente él pagaría sin impuestos 68.965.52. 3.500 entre 1.16 pagaría 3.017.24. 1.500 entre 1.16 me darían 1.293.10 y por último 225.000 de insumos para fabricar el dron entre 1.16 él pagaría o estaría gastando 193.965.52. Si yo hago toda esta suma, obviamente estaría gastando 12.931.03 más 4.310.34 más 68.965.52 más 3.017.24 más 1.293.1 más 193.965.52. Él estaría pagando o gastando mensualmente 284.482.75. Obviamente esto es lo que estaría gastando gastos fijos sin IVA, que es lo que realmente me interesa. Entonces lo voy a poner aquí. Él estaría gastando 284.482.75 y esos serían mis gastos fijos, ¿vale? Aquí le voy a poner
que esos serían mis gastos fijos, obviamente sin IVA, ¿no? Que es lo que realmente me interesa. Entonces vamos a borrar todo esto para que ya no me estorbe tanto. Entonces ya pusimos allí que son unos 284,000, lo que realmente le interesa. El precio del dron, el precio del producto, en este caso el dron me cuesta 7.724.14, y obviamente el IVA, que realmente pues no me interesa, pero únicamente lo voy a colocar como dato. El dron serían 1.235.86. ¿Sale? Y entonces con esos datos yo voy a empezar a ver y formular mi ecuación para poder yo graficar y determinar qué es lo que está pasando y cuántos productos él tendría que vender. Entonces yo podría suponer que mis ganancias, ¿sí? O mis ganancias, ¿sí? Con respecto a un producto, tendría que ser ¿quién? Tendría que ser al costo del dron, es decir, que tendría que ser el producto, o en este caso la cantidad de producto por el costo de cada producto, menos los gastos, ¿qué? Los gastos fijos. Y con esto prácticamente yo ya estoy sacando mi formulita. Para que yo tenga ganancias, tengo que saber la cantidad de producto que tengo que vender por el precio que me cuesta en realidad, menos los gastos fijos, y se va a ir más o menos reportando mi cantidad. Obviamente si no vendo ningún producto al principio, ¿sí? Pues obviamente voy a tener que en contra puros gastos fijos. Y entonces esa sería mi ecuación. Y entonces vamos a ponerlo así. Aquí le voy a poner y después voy a borrar la parte de arriba para que ustedes más o menos vean. Entonces la ganancia está en función de los productos, obviamente, ¿no? Para que yo tenga ganancias, mi ganancia está en función de los productos a vender. Por lo tanto, cantidad de producto, sí, por el precio. El precio sí lo conozco. Y el producto es lo que yo voy a variar, que va a ser ¿quién? P, o en este caso como si fuera X. ¿Sale? Por lo tanto, yo voy a colocar que sería el costo 7.724.14, que multiplica al producto o la cantidad de productos, ¿sí? Que lo voy a asignar, menos los gastos fijos. Los gastos fijos son 284.482.75. Con esto yo ya sería mi fórmula o mi ecuación en la cual yo voy a empezar a sustituir. En este caso es como si hiciéramos X para obtener, en este caso, las ganancias, ¿no? Sustituimos valores en productos, cantidad de productos que vayan variando para que veamos más o menos cómo se va comportando mi gráfica. Y entonces esto lo voy a colocar aquí. Entonces mi fórmula me quedó que las ganancias en función de los productos a vender es igual a 7.724.14 de P, que multiplica la cantidad de productos, menos 284.482.75. Y recordemos que para poder evaluar una gráfica o una función, ¿qué hacíamos? Pues hacíamos una tablita, asignamos valores X, ¿sí? Donde obviamente en este caso para mí van a ser ¿quién? Para mí van a ser las P's. En este caso todo depende de quién, de los productos, para que yo pueda saber cuánto tengo que tener de ganancia. Recordemos que en la parte del medio coloco la ecuación, es decir, 7.724.14 de P
Y vamos a poner el P con un color rojo, que es lo que yo voy a sustituir. P menos 284.482.75, ¿vale? Y entonces esa sería mi gráfica, y yo con esto ya podría conocer yo cuando X, en este caso la cantidad de productos, obviamente me va a dar cantidades que Y, que van a ser para mí mis ganancias, ¿no? Y con esto ya podría yo graficar y ver qué es lo que está sucediendo. Por lo tanto, vamos a iniciar con un 0. Es decir, que si yo no vendo ningún producto, entonces quedarían 7.724.14 por 0 productos, menos 284.482.75. Si yo hago esta operación, es decir, si yo no vendo ningún producto, pues obviamente 0 por 7.724 me daría 0. Por lo tanto, yo tendría una pérdida de menos 284.482.75. Es decir, que si yo no vendo ningún producto, pues por lógica yo voy a tener pues todos los gastos en un mes. Obviamente en un mes, obviamente prácticamente pues voy a tener una ganancia pues negativa, no voy a tener ganancia, voy a tener una pérdida de 284.000 porque yo tengo que pagar mensualmente pues los gastos fijos, obviamente. Entonces vamos a hacerlo ahora, vamos a poner una cantidad mucho mayor. ¿Qué pasaría si yo vendo 100? Vamos a poner 50 para ver cómo se comporta. ¿Qué pasaría con 50? Si yo vendo 50 productos, entonces quedarían 7.724.14 por obviamente P, pero en este caso ahora P vale 50 menos 284.482.75, ¿vale? Entonces aquí productos voy a vender 50, vamos a ver qué ganancia tengo. Entonces lo voy a hacer con la calculadora porque no me va a dar el espacio suficiente. Entonces quedaría 7.724.14 por 50, y esto menos 284.482.75, y me darían 101.724. Obviamente pues entonces ya prácticamente ya tendría un saldo a favor. Entonces vamos a hacerlo ahorita entonces con 10. ¿Sale? Vamos a poner 10 para que nos quede un poquito negativo. Vamos a ver cómo se va comportando de 10 en 10. Vamos a poner aquí, porque ya con 50 ya prácticamente nos vamos ya con un saldo positivo. Entonces vamos a ponerle 7.724.14 por 10 me darían 77.000 menos 284.482.75 me darían aquí menos 207.241.35, ¿sale? Es decir, que si yo no vendo 10 si vendo 10 productos, sigo teniendo que 207.000. Vamos a ponerle, no sé, vamos a ponerle 20. Vamos a ver cómo se comporta. 7.724.14 por 20 menos 284.482.75. Entonces vamos a ponerle 7.724.14 por 20 menos 284.482.75. Esto me daría menos, si yo vendo 20 productos, obviamente yo ya tengo un saldo negativo de una pérdida de 129.999.95. Entonces, ¿qué pasaría con 30? Vamos a ponerle 30. Vamos a ponerle aquí 30. 7.724.14 por 30 menos 284.482.75, y me darían
si yo vendo únicamente 30 productos, yo tendría menos 52.758.55. Con 40, vamos a hacerlo. Con 40. Ok, serían 77.024.14 por 40 productos menos 284.482.75. Yo ya tendría ya un saldo a favor, más 24.482.85. ¿Sale? Significa que por lo menos yo ya tendría que vender mínimo, si ahorita sacamos el valor, mínimo 40, para que yo ya tenga que una cierta ganancia. Es decir, que por mes la empresa tendrá que vender, pues cuando menos, arriba de 40 productos, para que él se empiece a reflejar sus ganancias, ¿vale? Entonces vamos a ver, vamos a calcular, obviamente, cuál sería el número de productos exacto, ¿sale? Obviamente es en función de nuestra ecuación, ¿vale? Entonces vamos a determinar ya borré. Ahorita lo volvemos a sacar porque ya lo borré. Entonces recordemos que nuestras ganancias, yo tendría que llegar prácticamente a, para que mis ganancias me den 0, ¿sí? O sea, es decir, que yo quede como que empatado, es igual a 7.724.14 de la cantidad de productos menos 284.482.75. Si yo hago eso, obviamente despejando, esto está negativo, pasaría a positivo, entonces quedarían 284.482.75 es igual a 7.724.14 de P. Eso está multiplicando, pasaría dividiendo. 284.482.75 sobre 7.724.14 es igual a la cantidad de productos exactos para que yo esté tablas y no tenga ni ganancias ni pérdidas. Entonces serían 284.482.75 entre 77.024.14. Obviamente tendrían que ser P es igual a 36.84. Obviamente pues no podemos tener decimales, es decir, que la cantidad mínima para vender tendría que tener 37 piezas de drones mínimo para que él saliera, pues en este caso tablas, ¿no? Es decir, vamos a probarlo. 7.724.14 por 37 piezas menos 284.482.75 me darían un saldo a favor de 1.310. Es decir, obviamente por los decimales, obviamente no llegamos a hacer que sea 0, ¿no? Entonces, obviamente, yo tendría que vender 37 piezas para que yo ni tuviera ganancias ni tuviera pérdidas. Y entonces, vamos a ver, con la gráfica que hicimos, ¿sí? Vamos a tratar de ver su comportamiento. Desafortunadamente ya lo borré, pero hicimos que era 0, le pusimos que eran 10, le pusimos que eran 20, 30, obviamente tenemos que tener 37 y obviamente le pusimos 40, ¿vale? Vamos a poner aquí igual de una vez 50 y entonces recordemos que estos son productos y que estos son ganancias, ¿sale? Recordemos que esto es en el eje de las X
y esto está en el eje de las Y. Y con estos puntos vamos a graficar. Ahorita rápidamente lo voy a realizar de nuevo, que tendrían que ser 7724.14 por 10 menos 284.482.75. Aquí eran menos 207.241. A números gruesos aquí tendría que ser menos 288.482. Si aquí fuera 20, tendrían que ser menos 129.999. Si fueran 30, tendrían que ser menos 52.758. Hoy aquí tendremos que tener, vamos a poner que ya es 0. Obviamente me dan 1300, pero si lo sacamos a 36 punto y fracción, que era lo que realmente era las piezas, nos tendría que dar 0. Y con 40, if 4, con 40 tendría que ser 24.482. Y si fueran 50, tendríamos 101.724. Con esto vamos a empezar a graficar. Obviamente todos tenemos negativos y positivos. Positivo ya lo tenemos a partir de 50. Y entonces vamos a graficar de la siguiente forma. Recordemos que Y tendrían que ser mis ganancias. Tenemos partes negativas y eso tendría que ser mis X, que está en función. Recordemos que las X, todo depende de los productos para que yo pueda tener ganancias. En este caso son P's, que son las X. Y entonces iniciamos con, obviamente tengo yo 0, 10, 20, 30, 40 y 50. Y yo tengo prácticamente que son menos 288.000. Vamos a ponerlo que esto sea 100.000 menos 100.000. Hoy aquí tendremos que tener algo así, menos 200.000, y aquí tendremos que tener menos 300.000 aproximadamente. Y aquí vamos a poner que de aquí a aquí igual ya tengo 100.000, pero ahora tendríamos que tener 100.000 positivo. Obviamente por acá tendremos 200.000. Recordemos que esas son ganancias negativas, es decir que yo prácticamente estaría perdiendo, y de aquí del 0 hacia arriba estaría ganando. Por lo tanto, si yo lo grafico, 0 menos 288.000, si esto es esto, pues estaría como por aquí aproximadamente. Si yo vendo 10 productos, tendría menos 207.000. 207.000 estaría como por aquí así. Con 10, más o menos estaría por aquí. 20 con 100 menos 129.000. Si esto es esto, pues más o menos sería 150, 130, aproximadamente por aquí, algo así. Si yo vendo 37, pues 37 estaría como por aquí. Yo tendría aquí prácticamente una ganancia, ni pérdida ni ganancia, ¿no? Y en el 40 yo tendría 24.000, si son 50.000, por aquí estaría como que 24.000. Con 40 estaría como por este punto. Y si yo vendría 50, que estaría por aquí así, obviamente tendría 50 con 100.001. Es decir que por aquí estaría 100.001.
aproximadamente esta parte de aquí. Si yo prácticamente uno los puntos, obviamente tendré que ser una línea, una función lineal. Es decir, que yo con esta función, entre menos productos, yo voy a tener que pérdidas. Pero a partir del 37 de la 37ª pieza, obviamente yo ya prácticamente ni pierdo ni gano. Pero obviamente mi meta tendría que ser que vender mucho más de 37 para que yo empiece a tener ganancias. Lógico, esto prácticamente es un precio directo a costo directo, que obviamente todas las empresas del costo directo le incrementa un poco más lo que se conoce como obviamente utilidad, y eso obviamente sería como precio de venta. Entonces únicamente hicimos el análisis con el costo fijo, con los gastos fijos y con el precio directo, costo directo como se llama, que es prácticamente sin ninguna utilidad, sin ningún indirecto, sin ningún financiamiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces con esto ya podemos determinar cómo formulamos nuestra ecuación y cómo lo pudimos graficar, y con esta modelación ya podemos saber gráficamente cuál sería el comportamiento y ver más o menos cuál sería el punto de equilibrio para que no haya ni ganancias ni pérdidas, y obviamente entre mayor cantidad obviamente yo tendría que mayores ganancias.